Buenas noches, mi gente querida. Sean súper bienvenidos a esta noche de sábado y gracias por acompañarme. Hoy tenemos un programa súper especial dedicado a la familia. Sobre todo estamos en modo mamá con mi querida coach y psicóloga, experta en familias, Vida Gaviria. Bienvenida. Gracias, Ingrid, querida. Gracias por Qué bueno invitarme. reunirnos de nuevo. Así es. Para hablar de la crianza de nuestros adolescentes, una de las etapas más retadoras y que tú me enseñaste que podía ser hermosa, dependiendo mucho de nosotras, sobre Así todo. es, así es. Yo quiero comenzar y poner este tema en perspectiva, en la importancia de, y lo que puede ser retante, de conectar con nuestros hijos en la adolescencia, porque cuando son chiquiticos son muy nuestros, y luego empiezan como a despegarse para encontrarse, y ahí entra esa adolescencia, donde muchas veces parecería muy retador. A veces parece que todo lo que mamá diga o haga será usado en su contra, o papá. Y entonces nos toca a nosotros buscar esa reconexión con el adolescente tan importante. Cuéntame cómo lo logramos antes que se nos vayan del nido. Yo creo que es importante y es fundamental entender que no es contra ti. Cuando tú entiendes la adolescencia implica esto, e iba a pasar, fuera yo la mamá que fuera, ya tú empiezas como a despersonalizarlo, ¿no? Porque ciertamente hay una parte de un duelo que estamos haciendo y tú lo hemos hablado antes. La maternidad conlleva duelos. El primer gran duelo es darte cuenta que ese bebé es una persona que tiene intereses que a veces no son los mismos que los tuyos, que no se quiere poner la ropa que tú le escogiste, que no quiere ir por el caminito que tú le indicaste, que no quiere comerse la comida que tú tienes media hora preparando, y empieza ese conflicto de, pero ya va, o sea, la realidad no se parece a la película que yo había construido en mi mente. Y a partir de ese duelo empezamos a atravesar una serie de duelos. ¿Cuándo empieza ese momento del adolescente donde empieza generalmente esa desconexión normal? ¿Y cómo saber que la desconexión que se está dando con nuestro chiquillo, que empieza en la adolescencia, está dentro de lo normal? No hay un momento en el que tú digas, se fracturó el vínculo. Ya hoy sentí que algo se rompió. Esto es progresivo. Acuérdate que la cría humana, el bebé humano cuando nace, depende completamente de su cuidador y por eso están tan pegaditos de nosotros al principio. A medida que van conociendo el mundo, que van ganando confianza en ellos, empiezan a explorar. Y a mí me gusta decir que la crianza segura, la crianza cercana, es como un círculo de seguridad, ¿no? En el que tú tienes este par de manos que los acoge, los regula y los devuelve a la vida. Y se dan un golpe y lloran y se cansan y vuelven a ti y con estas mismas manos tú los recibes, los regulas, los duermes y al día siguiente, bueno, vamos, explora un poquito más, intenta subir solo. Pero aquí estoy. Pero aquí estoy. Entonces, este gesto cada vez empuja a ese cachorro un poco más lejos. Entonces, no es una ruptura o no es lo que debería ser. Es algo que se va dando progresivamente. Pero ¿cómo saber que es natural y que no está pasando algo que amerite buscar ayuda? Ese adolescente que se retrae, que empiezan a crear su propio vínculo, que se la pasan en su habitación, que ya no quieren andar con mamá o papá. ¿Qué podemos esperar del adolescente que es completamente dentro de lo normal a esa edad? En la adolescencia, la búsqueda vital, lo que mueve al adolescente y que no es contra ti mamá, contra ti papá, es pertenecer al grupo de gente de mi edad, de mis pares. Eso requiere que yo me aleje un poco de ti para acercarme a mí, conocerme un poco más y tener el espacio de acercarme a la gente que se va a quedar en el mundo cuando ya tú estés muy viejita o muy viejito o ya no estés, ¿no? Entonces es ley de vida, biológicamente lo necesitan. Entonces empiezas a darte cuenta que un día te dicen, no te bajes del carro, yo llego solo al curso. Otro día te dicen, no me saludes. Otro día te dicen, recógeme en la esquina para que mis amigos no te vean. Otro día te dicen, ay, porque la mamá de fulana se viste más cool. O empiezan a darte estas señales de mi mundo. Distancia. Claro, mi mundo está creciendo, ya no eres el centro ni el protagonista. Y hablamos entonces de lo que en psicología muchas veces se nombra como la caída de los héroes. Wow, Mientras yo tenía 8, 7, 9 años, mi papá era lo máximo, mi mamá era la más bella, mi modelo a seguir. Ahora que tengo 10, que tengo 11, que tengo 13, veo que esta gente a veces toma decisiones con las que yo no estoy de acuerdo
Y empezamos nosotros a sentir como, pero ¿por qué de la noche a la mañana es como si yo te oliera mal? O sea, ¿por qué mi presencia ahora te puya? Sí, ¿no? es como que ya no te caigo Te bien. vuelves como repelente. Sí. Es parte, sin embargo, nosotros podemos entender que ellos necesitan esta distancia y necesitamos también canalizarla. Perfectamente le puedes decir a tu adolescente, entiendo que en este momento es muy importante lo que dicen tus amigos, pero eso no abre la puerta para que tú me hables mal. Yo sigo siendo tu mamá, yo sigo siendo tu papá. Porque esa es otra de las quejas de hoy en día, que muchas mamás, porque hoy es un especial de modo mamá, pero muchos papás también, los padres se quejan de que a veces ya los muchachos adolescentes de hoy están muy irrespetuosos, como que están más empoderados que nosotros en nuestra época joven. Y a veces nos hablan en un tono y una forma que uno se queda como, pero ¿qué pasó con la jerarquía? Yo nunca lo hubiese hablado así a mamá porque era una galleta que me iba a dar. Y nosotras, particularmente por lo menos de nuestro círculo, ni siquiera le pegamos a nuestros hijos, no creemos en ese tipo de crianza, por lo menos es mi manera de ver, Claro. respetando a cada quien, pero no comparto para nada. Entonces a veces uno ve que se toman unas libertades y uno dice, pero ¿qué es lo que está pasando con estos jóvenes? Claro. Entonces ahí es cuando tenemos que recordar, yo soy el adulto. Y este joven que está rebelde, que está cuestionador, que está poniendo en duda todo el mundo adulto y que es normal para la adolescencia, también necesita entender que hay una autoridad. Que la autoridad se construye en base al amor. Y creo que es la gran diferencia de esa generación que quizás crió desde el miedo. Ajá. Porque entonces yo te pegaba, tú me tenías miedo y tú no hacías las cosas para que yo no me molestara y no te fuera a pegar otra vez. Claro. Pero realmente quizás no lo hacías porque hubo una reflexión en la que tú decidiste, no me conviene hacer esto. Entonces, sí, hoy en día los niños están creciendo más temprano, estamos viendo indicadores de precocidad realmente. Por la sobreinformación que tienen, que nosotros no tuvimos. Que nosotros no tuvimos. O sea, mis 14 años no tienen nada que ver con los 14 años que vivieron mis hijos. Es un mundo completamente distinto. Y hay que aceptarlo, que mamá. quizás se va a parecer más al mundo que van a vivir sus nietos, mis nietos, o sea, los hijos de mis hijos. Puede ser. Pero la distancia que hay entre mi adolescencia y la adolescencia de mis hijos son dos sistemas solares completamente diferentes. O sea, son dos historias completamente diferentes. Y yo puedo entender esto, pero siempre te puedo decir, ya va, entiendo tu adolescencia, sin embargo, yo merezco un respeto porque además siempre te he respetado. Entonces aquí viene también algo que es muy bello de la adolescencia, porque tú sabes, Ingrid, que yo soy como una defensora de esta etapa, sí, porque la adolescencia tiene muy mala prensa. Claro realmente. Que sí, claro. Y se habla muy Está mal satanizada. Sí, y el que llega a la adolescencia también siente, me estoy convirtiendo en lo que mi mamá más teme. Me estoy convirtiendo en lo que mis abuelos dicen, el monstruo. Me estoy convirtiendo en lo que mi papá dice, cuidado con... Entonces, el que está ahí viviendo esto, luego de una década por lo menos de información negativa, también se siente un poco en conflicto interno. Para ellos también puede ser difícil. Claro. 3 claves para conectar con nuestros adolescentes. Mira, generalmente en la infancia hemos sido muy instructivos, muy de yo sé lo que es mejor para ti, ven que esta es la lección. En la adolescencia el llamado es hacer más silencios y más preguntas. Entonces, en vez de decirle a tu hijo, qué horror, cómo saliste así en el colegio, pero cómo tú me hablas así, pregúntale, ¿cómo te sientes con este resultado? ¿Cómo crees tú que me siento yo después de que tú me has hablado así? Preguntar. Porque en este momento nuestra meta como cuidadores, ya hablamos de la meta de ellos que era pertenecer, pero mi meta como su mamá o su papá es hacerlos a ellos autónomos para la vida que les espera. Y para eso yo tengo que sembrar en ellos responsabilidad. Excelente. Cuando yo te hago reflexionar a ti sobre cómo tú hiciste sentir a otros, tú empiezas a asumir, bueno, si yo dañé, yo también puedo reparar. ¿Sí? Excelente. Eso como primera invitación. Segunda invitación, interésate por sus intereses. Muchas veces queremos traer a nuestros adolescentes a nuestro mundo porque yo soy el adulto. Ajá. Y obviamente esto va a pasar. Entonces empezamos, esa música que ustedes oyen es nefasta, porque en mi época no se oía esa porquería. Empieza a interesarte, de nuevo desde la pregunta. Cuéntame qué le encuentras tú a esa música, por qué te llama la atención. Vamos a compararla con esta que me gusta a mí, que de repente no te gusta a ti. Y empiezas tú a interesarte por sus intereses, aun cuando no estés 100% de acuerdo. Y en tercer lugar, valida su voz, valida su opinión.
Un ejemplo de cómo lo A veces podemos no hacer. vamos a estar de acuerdo. A veces te van a traer un amigo o una amiga que tú vas a decir, Dios mío, pero entre tantas opciones que habían, y Ajá. entonces se acercó a ese o a esa. Ajá. De nuevo, mi amor, veo que te has acercado a fulanito, a fulanita. ¿Qué sientes tú que esta persona saca de ti? ¿Qué tienes tú en común con esta persona? ¿Qué te hace afín a esta persona? Oye, no me había dado cuenta, ahora que tú me lo comentas, de verdad que voy a empezar a estar pendiente porque sí que esta persona es súper divertida. A mí me parecía ruidosa, pero ahora que tú lo dices, es una persona ingeniosa. Aunque no te encanta, vale la pena validarlo. Claro. ¿Qué sientes tú cuando alguien te dice a ti, adulta, confío en ti? Ah, no, te crea un sentido de responsabilidad brutal. No solo de responsabilidad, sino de que yo soy el dueño de las decisiones y yo también voy a ser el dueño de las consecuencias. Entonces, de nuevo, Y poner por la ende lo quiero pelota en hacer su bien, cancha. claro. Entonces, aquí tú no vas a perder autoridad, que es un temor muy común en la Ajá, adolescencia, sino que vas a ganar humanidad. Oh, wow. Tus hijos van a entender, mis papás, aunque no estén siempre de acuerdo conmigo, igual me respetan. Genial. Y son un modelo. Hoy en día manejamos muchos temas a la edad de ellos hablan de temas complicados como el aborto, las relaciones prematrimoniales, la homosexualidad y miles de temas que en nuestra época no hablábamos con nuestros padres, porque poco se hablaba de eso, por lo menos en los países latinos en mi época. Entonces ahora todo eso se habla y es bastante natural para ellos mucho más abiertos que nosotros, ¿verdad? Por la época que les tocó. Cuando surja un tema de estos, donde no estemos de acuerdo, no tengamos un punto de acuerdo, como por ejemplo vamos a suponer el tema del aborto, que las 3 causales, que esto, que aquello. ¿Cuál debe ser nuestra postura cuando tú ves a este chiquillo o chiquilla de 15 años debatiéndote con aquella firmeza? No, mamá, es que si a mí me violan, tú no me debes obligar, piensa en mí, y te debaten con aquella madurez, y tú, que por otro lado tienes este convencionalismo y esta religiosidad, en algunos casos, no siempre, y de repente, ¿cómo manejamos esas diferencias con nuestros chicos? Porque son jóvenes. Va a haber diferencias. Y algo interesantísimo que está pasando en esta etapa. A veces el tema puede ser lo que se lleve nuestra atención porque es un tema que a nosotros nos parece complejo, como tú describías. Pero a veces más allá del tema es cómo ellos están aprendiendo a defender sus argumentos. Esto que ellos están practicando conmigo, que soy su relación más segura, que mi amor no está en juego o no debería estar en juego, claro. Luego ellos lo van a llevar al mundo ampliado donde todavía no se sienten tan seguros. Entonces, si mi hijo viene con un argumento que para mí es descabellado, que para mí no tiene ni pies ni cabeza, voy a escucharlo y voy a invitarlo a defenderlo y voy a invitarlo a revisarlo, porque el día de mañana esto lo va a decir en casa del mejor amigo, lo va a decir en el salón de clases. Y yo quiero que él, gracias a ese ejercicio que hizo conmigo o ella, haya aprendido a defender su posición y si no, a abrirse a cambiar de opinión si está lo suficientemente flexible como para entender hay distintos puntos de vista. Entonces te plantean un tema con el que tú no estás de acuerdo. Habrá quien diga, yo no voy a hablar de eso, qué ridiculez, cómo tú me vienes a salir con eso, y ahí cerraste la puerta y perdiste la oportunidad. En cambio, si tú no estás de acuerdo, es una maravillosa oportunidad de construir un argumento. Cuéntame por qué tú defiendes esa posición. Bueno, esta es la mía. Y si llegara a pasar esto y se envuelven en una discusión tan rica que más allá del tema en cuestión los va a dejar con la sensación de pudimos construir un diálogo aún con una diferencia. Excelente, porque esa es la vida. Eso es. Esa es la vida y nos va a pasar en todos los ámbitos. Algo que me encantaba que tú decías en Modo Mamá, tu red social, que es demasiado enriquecedora para los padres en sentido general, tú decías que hay un momento del adolescente donde ya los castigos no se valen, donde lo que hay es que saber poner límites desde temprano a tiempo, pero que el castigo tiene fecha de caducidad con el adolescente. Y me encantó leerte porque yo lo había pensado. Ya hay un momento en que ¿cómo es que entonces vamos a corregir cuando algo no esté bien? ¿Cómo vamos a llevar esa parte de seguir educando y orientando a ese joven adulto que todavía es un niño, pero no es un niño, pero no es un adulto, pero está pensando, tiene 16, 17, 18. Fíjate que los castigos realmente nunca nos funcionaron. Lo que pasa es que cuando estaban más pequeños, a lo mejor eran más sumisos, más dóciles, no tenían tampoco mucha escapatoria.
Porque si tú con 8, 9, 10 años sientes que esto que están haciendo tus padres es injusto, pues tú te la calas y te resignas porque ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Como adolescente, a lo mejor tú tienes un vehículo, a lo mejor ya tú andas en transporte público, a lo mejor ya tú te puedes quedar a dormir en casa de tus amigos y empiezas a tener alternativas. Entonces, el castigo realmente no invita a la reflexión. Y aquí hay que hacerse una pregunta, Ingrid, que nosotros como padres realmente no nos hacemos, porque nosotros estamos criando muy para la inmediatez. Quiero que el muchachito me obedezca, no quiero que me den problema y quiero que criar no me saque canas verdes ni arrugas. Entonces, sobre la marcha vamos Apagando repartiendo fuego. castigos. Y pelas y de todo. Y de todo, sin pensar, esto es una inversión a largo plazo que se va a quedar con mi hijo esta tarde, la semana que viene y la vida entera. Entonces, la gran pregunta es, ¿yo quiero criar a alguien sumiso, obediente, que se doblegue, que desoiga sus propias necesidades? ¿O quiero criar a alguien respetuoso, que se escucha, que argumenta y que se defiende? Wow. Porque muchas veces estamos castigando y entonces decimos, yo quiero que cuando llegue el momento de poner un límite sea capaz de decirlo y defenderlo. Pero ¿cómo si tú nunca has defendido a tu propio hijo? Siempre lo has agredido a través del castigo. Entonces aquí la gran pregunta es, ¿a dónde quiero llegar yo? Y ahí tendrás mucho más claro si es por la ruta de los castigos o es por la ruta de conversar, consecuencias, porque todo en la vida tiene consecuencias. Ahí voy. ¿Cómo es la manera ideal de corregir e invitar una reflexión a un adolescente? Porque puede pasar que en algún momento ese adolescente se esté saliendo del camino. Claro. Y nos toca todavía hacer nuestra función, no solo de protegerlo, sino de enseñarle el camino correcto, donde ya entendemos que no estamos de acuerdo con las pelas y que el castigo no funciona. Ya está en una edad donde hay que hacerlos reflexionar. Ahora, el muchacho que agarró mamá o papá fumando marihuana, la muchacha que tiene amor escondido y está saliendo sin permiso, o se está yendo también escondido de casa de una amiga. Hay muchas cosas que pueden pasar que uno tiene que frenar a tiempo, pero entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Tú usaste una palabra cuando hiciste la pregunta que es fundamental. Tú dijiste ideal. En el escenario ideal, la consecuencia viene de la misma decisión que tú tomaste, ¿sí? Si tú decidiste robarte el carro y salir de noche y que tus papás no supieran, la consecuencia es que te puede parar la policía, que te pueden poner una multa, que puedes chocar, y uno no quisiera que aprendieran a ese costo, pero todo eso puede pasar. Eso es el escenario ideal. Ahora, la vida real no siempre es ideal. Y no siempre estamos nosotros en la disposición de vamos a conversar. Entonces, supongamos que la primera reacción fue, muchacho de la porra, castigado 3 meses, ¿cómo tú me haces esto? ¡Qué decepción! Después usted recoge y usted se pregunta, ¿a dónde quiero llegar yo con esto? ¿Qué quiero enseñar? ¿Qué quiero sembrar? ¿Qué quiero que quede? Porque el problema no fue que fumara marihuana, el problema no fue que se metiera en amores sin decírtelo, el problema es que se está poniendo en riesgo. En la adolescencia nosotros estamos sembrando para que ese joven, que cada día va a estar más expuesto a situaciones de riesgo porque está cada vez más solo, tenga herramientas para saber cuidarse. Entonces, hija, no me contaste que estabas metida en amores con fulanito. Me imagino que te daba miedo nuestra reacción. Ya que lo sabemos, vamos a sentarnos a conversar. Cuando tú permites que haya una relación, te estás exponiendo a un riesgo, cuéntame qué sabes tú de esto, etc. Hijo, ven acá, ¿qué pasa que estás fumando, que estás consumiendo? ¿Tú la probaste una sola vez por curiosidad? ¿Esto es algo que está pasando recurrentemente? Porque además las adicciones, y a mí me gusta tratarlas como conductas evasivas, nos mudan de una realidad. Va a haber un momento en la adolescencia en que tú vas a sentir, todos mis amigos lo están haciendo, no necesariamente la marihuana, pero oír esa música, o ir a tal discoteca, o el cigarro electrónico, o el cigarro normal, o la bebida. Y va a haber un momento en que tú vas a decir, bueno, lo probé porque había una presión y yo necesitaba pertenecer. Pero el que ya se queda, el que ya lo asume como una conducta que es parte de él, lo está haciendo porque esta sustancia, legal o ilegal, ojo, esta es la base de la conducta evasiva que puede ser tan bonita como ser workaholic o tan fea como consumir drogas. Pero al final está consiguiendo lo mismo, te está evadiendo. Entonces ahí la pregunta es, ¿qué estás queriendo tapar?
¿Qué te duele tanto que no lo quieres sentir? ¿Qué te está regalando el consumo de la sustancia que sea que por tus propios medios tú sientes que no lo estás consiguiendo? Entonces es importantísimo que te preguntes, ¿es que no quiero que fume más nunca marihuana o es que quiero que se sienta tan bien con su vida que no haga falta la marihuana? ¿Ves? Entonces, en el escenario ideal, nosotros nos vamos a hacer esta pregunta. En el escenario humano, probablemente digamos sapos y culebras y después recogemos y vamos al escenario ideal. Correcto, definitivamente. Ahora tenemos muchas situaciones porque vivimos en países latinos donde la bebida está normalizada y se supone que hay una edad legal, aquí es los 18, pero la realidad es que todos están bebiendo desde los 14 y hasta antes. Igual está pasando con los cigarrillos electrónicos, que han venido a ser hasta peor, aparentemente, según muchos pediatras, que el cigarrillo original, porque al no tener olor, lo puedes consumir bastante fácil, sin que uno se percate. Incluso le ponen sustancias y es muy difícil darte cuenta, tienen olores y sabores. Es una tendencia, es una moda. ¿Cómo podemos nosotros criar para que tengan la fortaleza precisamente de no tener que ir necesariamente con la corriente y que puedan decir, mira, no me gusta, no tengo que estar cool? ¿Tú quieres que yo te dé la respuesta ideal o la respuesta realista? La respuesta realista. La respuesta real es que van a haber conductas de riesgo. Y las conductas de riesgo son esas conductas que ponen al adolescente en algún tipo de peligro. Hay unas conductas de riesgo muy baratas, como por ejemplo, no estudié para el examen. Y me quemé. Y me quemé porque yo pensé que la profesora no se iba a acordar, que yo me iba a iluminar, que el de al lado iba a escribir grande. Es una conducta de riesgo barata porque no pone en peligro mi integridad física ni mi integridad psicológica. A lo mejor pone en peligro mi permanencia en el colegio, ya se verá. Hay unas conductas de riesgo más costosas, como robarte el carro, como salir con alguien que no tiene la edad y no sabe manejar y se va manejando, como consumir sustancias. Entonces, lo que los estudios comprueban una y otra vez es que persona informada, persona que toma mejores decisiones. Y esto aplica para nuestros hijos. Cuando yo te informo, estas sustancias tienen estos riesgos. Salir a la calle con alguien que no maneja bien o que no tiene el permiso legal tiene este riesgo. No pretendiendo que mis hijos no van a hacer eso, mis hijos son incapaces, mis hijos son buenísimos. Háblalo. Piensa en ti. Tú eres buenísima persona. Y lo hemos hecho quizás. Y tú fumaste, y tú no estudiaste para un examen, y tú te escapaste, y tú le dijiste a tus papás que estaban en un sitio y estabas en otro. Y quién sabe si a lo mejor hubo compañeros de adolescencia que hoy en día no están aquí porque tomaron una conducta de riesgo de las costosas y terminó costándoles la vida, incluso. Literal. Entonces, como yo no puedo prever todas las situaciones que se van a presentar en la vida, porque no hay manera, como me decía una vez una mamá en un programa, es que yo quiero que tú me entregues un libro con todo lo que se puede presentar en la vida y su solución. Y ella misma se respondía, bueno, no es posible, porque no sabemos qué es lo que va a pasar. ¿Quién sabía que íbamos a vivir una pandemia? Nadie. Entonces, informa. Informar, como mucha gente cree, no acelera experiencias. Informar comprobadamente desacelera. Pero ¿cómo nosotros la informamos a nuestros hijos de temas como la sexualidad cuando vemos que están al borde de iniciarse, o suponemos, o antes? ¿Cómo informamos sobre los peligros de la droga y la bebida en la edad donde ya están como más en riesgo, cuando en esa edad ellos no quieren casi hablar con nosotros? ¿Cómo lograr esa conexión que me permita orientarles en los temas delicados que no les gusta, y menos si viene de mamá o papá? Voy a citar lo que ella dijo el otro día en sus redes. Cuando no hablamos con nuestros hijos de sexualidad, los estamos acercando al riesgo. Vida. A mí me encantó un grafiti, una pinta que vi en Gascue hace muchísimos años que decía, no me niegues el futuro, no me niegues la educación sexual. Fíjate qué importante es hablar con nuestros hijos, porque donde hay ignorancia, hay absolutamente un campo abierto para tomar muy malas decisiones. Y tú hablabas antes de cómo hablamos de drogas, cómo hablamos de esto. Papás, en una edad donde ellos no quieren hablar con nosotros. Sí, pero debo decir que tú tienes una década hablando de esto, aunque no te hayas sentado a abordar la conversación. A veces hay padres que dicen, bueno, es que yo no sé cómo, y si es con un libro, y si es con una película, y si es un documental, y si es una cita, ¿qué hago?
tú tienes por lo menos una década mandando mensajes sobre todos los temas: finanzas, repartición de los roles en la familia, dinámicas, castigos, consecuencias, drogas, de todo tú has estado mandando mensajes. Solo que en la adolescencia sentimos como que se me está acabando el tiempo, Ajá. veo el enemigo acercándose, yo quiero darles un intensivo de temas que a mí me parecen importantes. Entonces, en la adolescencia, tú lo sientas: mi amor, yo sé que ya tú estás yendo a fiestas donde hay alcohol, ven acá. Tú no tienes la edad, tu cuerpo no está preparado, ni siquiera es legal que tú lo empieces a probar, pero ya yo sé que eso está presente. Si tú tienes la curiosidad, aquí estoy yo para acompañarte. Mi amor, a ti ya empiezan a llamarte niños, a llamarte niñas, ya esto empieza a ser más recurrente, tú estás experimentando unas sensaciones que obviamente te generan curiosidad, tener pareja es muy rico, esto no quiere decir que va a ser tu pareja para el resto de la vida, son ensayos amorosos que además te enseñan lo que sí y lo que no vas a querer cuando quieras estabilizarte, pero todo implica riesgos. Aquí estoy yo para hablar contigo. ¿Qué pasa? Que a veces los hijos llegan y plantean unos temas que nos agarran fuera de base y quedamos pálidos, petrificados y empezamos a tomar agua y a sudar porque nosotros no estábamos listos, porque con nosotros nadie habló de este tema. Tabú Papás, total. es absolutamente, tienen permiso, háganlo. Es más, háganlo. Decirle a sus hijos: ya va, déjame tomar agua porque este tema a mí me pone nerviosa, este tema yo no me lo esperaba ahora, yo me lo esperaba dentro de 3 años, no tengo una respuesta todavía, pero yo te la voy a buscar. Y si a lo mejor para mí es un tema que me enreda demasiado, vamos a hacer una cita con la ginecóloga, vamos a hacer una cita con un educador sexual y vamos los 3 a conversar. O voy a buscar un libro, o te voy a decir: mi amor, a mí este tema me pone en apuros porque a mí nunca nadie me habló de esto, pero yo sé que lo tengo que hablar contigo. Eso te humaniza. Eso es hermoso, eso es humildad. Eso hace que tus hijos sepan que tú, aunque no tengas todas las respuestas, las estás buscando. Estás ahí. Estás ahí por ellos, estás incluso haciendo el esfuerzo de entrar en un tema que para ti no era el más cómodo. Yo tengo una amiga que iba en el carro manejando con su hija y la hija le dijo, porque te digo que yo a veces están más empoderado que uno, Sí. y su hija le dijo: mamá, tengo que decirte algo. Y ella: dime, mi amor, yo soy pansexual. La mamá frenó. Me dijo: yo pensé que yo iba a chocar, que yo me iba a morir. Y respiró hondo y pensó dentro de sí: ¿cómo hago para aprovechar este momento y no bloquear la comunicación? Y abrió la comunicación y fue difícil, pero lo habló, porque si tu hijo o tu hija tiene 18 años y te dice: mamá, yo soy homosexual, como dice Vida, si no nos sentimos preparados para manejar esta información, hay ayuda, pero no le des la espalda. Y siempre me pregunto, y me encanta como regalarles preguntas, ¿no? Para dejárselos como de tarea. Háblenlo en pareja, abran esta conversación con amigos porque va a ser muy enriquecedora. Si fueras tú el que está haciendo esta confesión, ¿qué tipo de compañía esperarías tú tener de tus personas más importantes? ¡Wow! ¡Qué poderoso! Cuando tú recuerdas: esto no es contra mí, esto no es contra la película que yo me hice de mi hijo o de mi hija. Mis expectativas. Mi hijo me lo está diciendo porque quién sabe cuánto tiempo tiene queriendo decírmelo, ahogándose en su propia verdad, tratando de disimularla. Quién sabe si en un conflicto mayor pensando que nos va a defraudar, que lo vamos a desterrar de la familia. Pero mi hijo finalmente me lo está diciendo, o mi hija. ¿Quién puedo ser yo en este momento para una persona que está en tal momento de vulnerabilidad? Wow. Yo creo que eso nos baja del pedestal de que somos los padres y somos los que todos lo sabemos, porque humanamente, cuando un hijo se muestra vulnerable, lo que te está pidiendo es: sé mi equipo. Recuérdame que de verdad, tú estás aquí para mí. Aun cuando lo que te estén diciendo sea lo que tú tanto temías escuchar. Y precisamente ahí viene esta pregunta de cómo los padres nos preparamos para dejar de crearnos expectativas tan altas y entender que estamos preparando seres humanos para que vuelen y tomen sus propias decisiones, que no siempre van a ser las que nosotros soñamos o esperamos, porque van a ser seres individuales y únicos. Y ahí vienen muchos desencantos y muchas frustraciones, porque ellos simplemente son ellos. Entonces decimos: lo crié para que volara, pero cuando vuela
queremos cortar las alas o les damos la espalda si no es como queremos. Ahí viene cómo nos preparamos para eso. Fíjate que hay algo importantísimo y es recordar que yo fui la nave nodriza que trajo a esta gente a la tierra, por decirlo de alguna manera, pero son personas, son personas. Si tú tienes hermanos, tú podrás decir, bueno, la verdad es que siendo hijos del mismo papá y la misma mamá, somos súper diferentes. Y pasa muchísimo. Somos personas, entonces tú vas a tener más cercanía, más afinidad con un hijo y una hija. A ratos de la vida vas a sentirte más cercano con uno o con otro, porque al final somos personas. Y cuando tú te das cuenta que la buena crianza termina en que ese joven salió de ti y se va a la vida, porque estamos criando para echarlos a la vida, Ingrid. Ese es tu mayor premio, que ese joven se convirtió en una persona tan autónoma que pudo irse a la vida. Tú decías en algún momento de tu blog de Modo Mamá, que me ha ayudado tanto en la adolescencia de mis hijos más pequeños, que ya te tenía a mi lado, y tú decías, hablabas de lo corto que era el tiempo de nuestros hijos a nuestro lado y de cómo pasa tan rápido para que vuelen. Y tú lo decías y a mí me parecía que todavía faltaba una eternidad. Vino la pandemia y en lo que yo pestañé se me fue Andrés y viví un nido vacío muy doloroso, no me preparé, no lo vi venir. Ahora con Alexia, al tener ese conocimiento que tú me plantaste sin saber, o sí, estoy aprovechando cada día para construir, para sembrar, para llenar más el tanque de amor, para trabajarme como madre, o sea, de verdad, me hubiese gustado saber esto antes, pero ya lo sé y se lo podemos decir a esa mamá que nos está viendo o a ese papá. Quiero que tú se lo digas. ¿Cómo nos preparamos para que vuelen? Es verdad cuando dicen que son prestados. Y recuérdanos lo rápido que se van para que aprovechemos el tiempo de sembrar. Es un quinto de la vida, es una quinta parte, lo que están con nosotros bajo el mismo techo. Alguien alguna vez que estaba criando en Estados Unidos, que además tienen la fecha como tan marcada que ya saben que se gradúan y se van de la casa, así sea, a una universidad en la misma ciudad, pero se van, decía, son 18 veranos, son 18 navidades, son 18 cumpleaños. ¿Qué voy a pasar con esta persona? ¿En qué decido invertirlo? Lo voy a invertir en una relación que te acosa, te persigue, te audita, te cuestiona, te humilla, te descalifica, para sembrar en ti el deseo de salir corriendo, o voy a sembrar en ti, como me dijo mi hijo, que para mí fue un regalo, Ingrid, que de verdad yo no tenía eso en mente, pero cuando él me lo dijo dije, esto era todo. Me dijo, si algún día yo soy papá, yo quiero criar como ustedes me criaron a mí. Ay, qué belleza. Ahí tú te apagas. Y yo no sé si las otras dos me lo van a decir, ojalá que sí, pero al final del día, ¿qué queremos? Que nuestros hijos miren para atrás y digan, qué afortunado, qué afortunada fui de crecer con estas personas. Y eso no se hace siendo negligentes, no poniendo límites, no poniendo consecuencias, eso se hace guiando, construyendo una autoridad basada en el amor, respetándolos, haciéndonos respetar, teniendo una relación recíproca, para que cuando llegue ese momento de nido vacío, que te invito a resignificarlo, porque no está vacío, porque ahora te quedó un espacio para ti también, que antes no tenías, porque antes estabas más en modo mamá. Ajá. Y ahora el nido se puede llenar de tus proyectos, de tu nueva faceta de vida, y ver cómo ellos están haciendo el suyo también. Y yo creo que esto lo que nos hace es darnos cuenta que somos unos privilegiados. Quien está acompañando a alguien a crecer tiene un privilegio enorme. Qué honor. Tú estar en primera fila viendo a Andrés desplegarse en la vida, a Alexia desplegarse en la vida, es un privilegio. Es así. Qué bueno que tuvimos esta conversación porque me hacía muchísima falta. Gracias, cariño. A ti. Vida Gaviria, un ser humano excepcional, coach de familias, psicóloga, que me ha acompañado desde hace mucho tiempo que nos conocemos como colaboradora, como amiga y yo diría que como coach, porque realmente has creado una plataforma con Modo Mamá que no tenemos ni que estar al lado y todos los días yo recibo crecimiento. Yo los invito porque muchas veces los padres dicen, bueno, pero es que yo no tengo quizás la herramienta o no puedo estar pagando terapia. Hay plataformas como Modo Mamá, Mujeres al Borde con sus colaboradores que están ahí para ti. Tenemos que aprovechar todo cuanto podamos
porque son 18 veranos, porque los estamos preparando para irse. Inclusive nosotras que no vivimos en Estados Unidos, hemos criado hijos que han logrado sus becas y han podido irse fuera a los 18 años. Entonces vamos a prepararnos. Pero cuando digo vamos a prepararnos, es para sembrar, no para que llenen mis expectativas, el deber cumplido de ser seres humanos felices, que sepan librar sus batallas. Así es. Así que mi gente querida, este programa ya desde este momento está colgado en YouTube, Mujeres al Borde RD. Suscríbete, coméntanos y nada, siempre nos encontramos aquí cada sábado 10:30 y por supuesto tenemos una versión radial de 12:30 a 2 cada mediodía en Estrella 90, la 90.5 FM. Y bueno, sigan a Modo Mamá, que es la verdadera escuela para padres. Gracias, cariño. Un querida. aplauso.